Hola con todos, mi nombre es Diego y qué gusto que estés con nosotros. El día de hoy eh, haremos un video acerca del griego de Juan 1.1. El propósito de este video es de explicar brevemente la razón gramatical del por qué la traducción y el verbo era Dios es la traducción correcta, en vez de lo que los testigos de Jehová argumentan que se debería traducir como y el verbo era un Dios. Esta lección está basada en el libro The Forgotten Trinity del doctor James White. Pero antes de empezar, quiero afirmar algo. El cristianismo no basa su doctrina de la Trinidad ni su entendimiento de la persona del Hijo de nuestro Señor Jesucristo en un solo versículo, sino que lo hace a través del consejo de toda la Biblia. Lo que haremos en este video es tan solo responder a la afirmación de que el griego presenta al verbo, es decir, al Hijo, como un Dios separado al Señor, como un Dios separado a Yahweh. Así que lo que haremos es trataremos de ver algunas de las reglas gramaticales del griego que validan la traducción que tanto católicos como protestantes tenemos, es decir, de que el verbo era Dios. Lo que voy a hacer ahora es compartir la pantalla e ir caminando con ustedes en el griego. Así que aquí tenemos el griego y, y la traducción en español. Juan 1.1 dice que en el principio ya existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. En la parte derecha de la pantalla tenemos el griego de Juan 1.1 que nos dice que en el principio, en argé, en hologos, en el principio estaba el verbo y kai hologos en prostonteon, es decir que y el verbo estaba con Dios, kai theos en hologos, y el verbo era Dios. El centro de toda la discusión se basa en un artículo. Si vemos en español, los testigos de Jehová argumentan que esta oración debería ser traducida como y el verbo era un Dios, mientras que católicos y protestantes afirmamos que debe de ser y el verbo era Dios. La diferencia es que la traducción de los testigos de Jehová está afirmando que el verbo es un Dios aparte del Señor Todopoderoso, mientras que nosotros los protestantes y católicos afirmamos de que el verbo era Dios mismo. Y como mencioné, toda la discusión se basa en un artículo. Ahora, para refrescarles la memoria, lo que es el artículo es una partícula gramatical que nos da información del sustantivo, nos dice si es singular o plural, si es definido o indefinido, si es masculino o femenino. Entonces, en español, como puedes ver en esta, en esta tabla, tenemos artículos definidos y artículos indefinidos. Ahora, esta es una de las diferencias con el griego, ya que el griego no tiene artículos indefinidos, lo que tiene es artículos definidos. Y una de las reglas básicas del griego es que a la ausencia de un artículo definido, esto implica un artículo indefinido. Lo repito, la ausencia de un artículo definido implica un artículo indefinido. Y esto es lo que los testigos de Jehová o en lo que los testigos de Jehová se basan para su traducción. Ellos argumentan de que teos, es decir, la palabra para Dios, de que este sustantivo no tiene el artículo definido ho, como lo hace logos, y que por lo tanto Theos es indefinido, es decir, que no se lo puede traducir como Dios, sino que se lo debería traducir como un Dios. Ese es todo el argumento que tienen los testigos de Jehová. Ahora, no sé si tú has tenido la oportunidad de, de aprender otro idioma, pero si lo has hecho, sabes algo, que las reglas
generales, las reglas básicas, no son reglas universales, por así decirlo, sino que su utilización están basadas en el contexto mismo de las oraciones. Así que lo que voy a hacer ahora es tan solo mostrar 4 razones por qué la traducción de los testigos de Jehová no es una traducción correcta bajo normas gramaticales del griego. Y la primera es, como mencioné, es que las reglas generales no son absolutas, sino que dependen o están subordinadas de otras reglas gramaticales de su contexto. Voy a utilizar un pequeño ejemplo con el idioma español. Ya hablamos un poco acerca de lo que es el artículo, ¿no es cierto? Y una de las reglas generales que tiene el artículo es que el género del artículo tiene que ser lo mismo que el género de la palabra, que el género del sustantivo. Es decir, por ejemplo, si el sustantivo es femenino, si el sustantivo termina en A, como por ejemplo la manzana, el artículo debería ser femenino, es decir, la manzana. Y esto es igual con un sustantivo masculino. Si el sustantivo termina en O, por ejemplo, vino, el artículo definido, en este caso sería él. Tendría que ser masculino. Pero ahora hago la pregunta, bueno, ¿y qué pasa con la palabra agua? Sabemos que la palabra agua es femenino porque termina en A, pero entonces si aplicamos la regla general, tendríamos que utilizar un artículo femenino, un artículo definido femenino, la agua. Pero sabemos que esa no es una traducción, no, perdón, eso no es correcto, no es que sea una traducción, sino que la forma de decir la agua simplemente es incorrecto. La forma de decirlo correctamente es el agua. Aquí vemos que una norma general no se utiliza, sino que esta norma no aplica en este caso. Con esto simplemente quiero mostrar que las reglas generales no son absolutas. Y lo que haré en adelante es mostrar que estas reglas generales realmente están siendo subordinadas a otras reglas gramaticales de la oración. Y una de las reglas que tenemos que ver es la función que cumple el artículo mismo. Pero antes de llegar a eso, quisiera mencionar algo. Si los testigos de Jehová están basando todo su argumento para la traducción de la frase y el verbo era un Dios tan solo en una regla general, esto significaría que ellos deberían aplicar este razonamiento para todos los casos. Por ejemplo, ellos dicen que porque teos no tiene el artículo definido, teos debe de ser indefinido, o sea, se debe de tratar de un Dios. Sin embargo, vemos que en el prólogo mismo de Juan existen 4 versículos donde teos aparece sin el artículo definido y aún así los testigos de Jehová lo traducen como si fuese definido, es decir, no lo traducen como un Dios, sino que lo traducen como Dios. Esto lo podemos ver en los versículos 6, 12, 13 y 18. Por ejemplo, en el versículo 12 está hablando de Tecnatheu, los hijos de Dios. Y eso es lo que está diciendo aquí la traducción de los testigos de Jehová, hijos de Dios. Ellos no lo traducen como hijos de un Dios, que sería aplicando el argumento que ellos toman para traducir y el verbo era un Dios. Con todo esto podemos ver que los testigos de Jehová realmente no son consistentes en cuanto a su interpretación. Y esto, por decirlo menos, ya le quita peso a su argumento. Pero esta no es la única razón por qué vemos que la traducción de los testigos de Jehová es incorrecta. Como mencioné, las reglas generales están siendo subordinadas a las reglas gramaticales del contexto. Y la primera regla gramatical que vamos a ver es la función del artículo en griego. El griego, a diferencia, por ejemplo, del inglés,
no importa mucho el orden de las palabras en la oración. En el inglés, para señalar el sujeto tiene que estar antes del verbo, tiene que estar al principio. Este no es el caso en el griego. El griego, para señalar el sujeto, lo que hace es utilizar el artículo definido. Por ejemplo, y eso significa que en nuestra oración, kai theos en ho logos, el apóstol Juan, por la utilización del artículo definido ho para logos, está apuntando que el sujeto de la oración es logos en vez que theos, porque theos no tiene el artículo definido y sí lo tiene logos. Ahora, esto significaría también que si pusiéramos o si que estuviese el artículo definido ho para theos, eso traería ambigüedad a la oración, ya que nosotros no sabríamos cuál de los dos es el sujeto en esta oración, o es theos o es logos. Realmente sería muy difícil el interpretar esta oración o el traducir esta oración, pero con la forma que ha escrito el apóstol Juan, podemos ver que la traducción es y el verbo era Dios en vez que y Dios era el verbo, es decir, lo contrario. También lo que podemos ver es que la ausencia del artículo definido lo que hace es señalar el predicado. Aquí en nuestra frase, la ausencia del artículo definido para theos está diciendo que theos es el predicado. Y nosotros sabemos que la función del predicado es dar información al sujeto. Entonces, ¿qué es logos? Logos es theos. Ahora, esto en nuestra frase recibe un nombre que se conoce como el predicativo nominativo, porque la palabra theos está en el caso nominativo y eso lo podemos ver por la forma en cómo está terminando la palabra. Está con os, que es la forma nominativa. La palabra, el sustantivo theos, también no tiene un artículo definido y está siendo seguido por un verbo. Esto se lo conoce como el predicativo nominativo. Ahora, esta construcción gramatical, y esa es la siguiente razón por qué la traducción de los testigos de Jehová no es correcta. Los estudiosos afirman que en la construcción gramatical de predicativo nominativo, los artículos definidos son muy importantes para la traducción de estas frases. Es decir, que si los dos sustantivos tienen o carecen del artículo definido, eso es importante porque en ese caso harían a los dos sustantivos intercambiables. Es decir, que si tanto theos como logos tuviesen el artículo definido ho o careciesen del artículo definido, esto haría que theos y logos sean intercambiables, es decir, que theos es igual a logos y que logos es igual a theos. Pero esto provocaría realmente un problema en nuestro versículo, porque al hacer eso, el apóstol Juan lo que estaría haciendo es contradiciéndose, porque en el versículo 3 ya está afirmando que logos y theos no se tratan de la misma persona, es decir, que son diferentes, porque dice que el verbo estaba con Dios. Esto lo que está diciendo es que realmente demanda este versículo, realmente demanda que tan solo uno de los dos sustantivos tengan el artículo definido. Por lo tanto, la forma como el apóstol Juan escribió kai theos en ho logos es correcta y de esta manera todo el argumento de los testigos de Jehová se va al piso porque ellos dicen que Theos no se puede tratar del Dios verdadero porque no tiene el artículo definido y que si es que Juan quisiese que se entendiera que Logos es el Dios verdadero, debería haber aquí el artículo definido. Entonces, todo el argumento de los testigos de Jehová simplemente pierden el punto de la construcción gramatical, de las reglas gramaticales que tiene el griego. Y esto nos lleva a ver
que la traducción de los testigos de Jehová va en contra de la regla general de interpretación de este tipo de construcciones gramaticales del predicativo nominativo, es decir, de un predicativo nominativo que no tiene el artículo definido, que está seguido por el verbo y por un sustantivo nominativo. El doctor Wallace dice que en este caso la mayoría o casi todos los casos son traducidos o mejor dicho, el predicativo nominativo tiene un sentido cualitativo, es decir, que dan una cualidad al sujeto. Esa es su función, dar una cualidad. En nuestro caso sería que la traducción sería que el verbo es por naturaleza Dios. Otra forma común de traducción de este tipo de construcción gramatical es el sentido definido, pero casi nunca, muy rara vez, este tipo de construcción gramatical tiene un sentido indefinido, que es lo que los testigos de Jehová están afirmando. Esto nos lleva a la última razón por qué la traducción de los testigos de Jehová muestra ser errada. Esta en realidad es la razón más contundente de todo lo que hemos hablado. Y esto es el contexto bíblico. La Biblia enfáticamente, toda la Biblia enseña en la existencia de un solo Dios y que es ese Dios quien creó los cielos y la tierra. Y eso lo podemos ver en Isaías 45:18, donde se nos dice que el Señor fue quien creó los cielos y la tierra. Y Dios nos dice, yo soy el Señor, no hay ningún otro. Ahora, veamos cómo la interpretación de los testigos de Jehová armoniza con lo que hemos dicho. Los testigos de Jehová afirman que Juan 1:1 debe de traducirse como, y el verbo era un Dios. Y el versículo 3 nos dice que el verbo fue el que creó todas las cosas. Esto significa que hay un Dios diferente al Señor, un Dios diferente a Yahweh, quien creó todas las cosas, pero esto está contradiciendo a lo que ya vimos en Isaías 18, en Isaías 45:18, perdón. Y no solo en Isaías, sino al relato de toda la Biblia. Lo que está haciendo los testigos de Jehová realmente es poner la Biblia en, en un estado de contradicción total. No hay una verdad más grande en la Biblia que el monoteísmo, es decir, la existencia de un solo Dios, de ese Dios que creó los cielos y la tierra. Y en la forma de traducción de los testigos de Jehová están enseñando la existencia de otro Dios. Eso simplemente va en contra de las escrituras. Amigos, como ya lo he afirmado en videos anteriores, el cristianismo no basa la doctrina de la Trinidad en un solo versículo, sino que lo hace a través del consejo de toda la Biblia. Nosotros dejamos hablar la Biblia en su contexto. Nosotros no creemos que el verbo, el Hijo, es decir, nuestro Señor Jesucristo sea Dios tan solo por tecnicismos gramaticales, sino que aceptamos el testimonio de la Biblia, aceptamos que la Biblia afirma que Jesús, que el Hijo estuvo con el Padre antes de la creación del mundo y que fue el Hijo, fue el Señor Jesucristo quien creó todas las cosas, y al mismo tiempo aceptamos lo que dice el Antiguo Testamento, versículos como Isaías que afirman que hay un solo Dios quien creó todas las cosas. Amigos, nosotros aceptamos todo lo que la Biblia dice y en su contexto nosotros dejamos a la Biblia hablar, es decir, que existe un solo Dios y que en ese Dios hay personas diferentes, que está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahora, si quieres estudiar más acerca de la doctrina de la Trinidad, si quieres estudiar más acerca del prólogo de Juan, te invito a que veas los otros videos en el canal de YouTube de Cristo Telos. Mi nombre es Diego Herrera y te agradezco por tu compañía. Saludos.